Va a subir ahora Aitor Ameztegui, que es doctor ingeniero de montes del Grupo de Investigación de Gestión Adaptativa y Dinámica Forestal Adaptafor de la Universidad de Lleida, y nos va a contar un poco, pues bueno, cuál ha sido el enfoque de la gestión forestal adaptativa en este proyecto para conseguir la diversificación estructural y composicional de las masas de Alepensis, con el objetivo de aumentar la resiliencia y adaptación al cambio climático. Un apunte antes de que empiece: hay un error en el programa y aparece su charla antes y después del café. Es un error, obviamente, así es que estad atentos, pues solo lo va a contar una vez. Gracias, Miguel. Sí, de hecho, iba a empezar pues avisando a la gente que tranquilos, que no iba a explicar lo mismo dos veces. Igual lo explico muy largo para compensar. Y como bien has... Al revés, sí. Como bien has comentado, lo que me gustaría contaros hoy, explicaros, es los trabajos que hemos realizado, sobre todo en la Universidad de Lleida y en nuestro grupo de investigación, por supuesto en colaboración con el resto de socios, porque ha sido un trabajo, como ha dicho antes José Luis, muy colaborativo. Y bueno, dentro del grupo, sobre todo con Gil Torné y Ana Fontova, que me acompañan hoy aquí. Y esta línea de trabajo dentro del proyecto iba encaminada a estudiar o analizar cómo podemos hacer los bosques de pino carrasco un poquito más diversos de lo que son actualmente, y cómo esto debería contribuir a hacerlos más resilientes y a mejorar su capacidad de adaptación. No es ninguna sorpresa en este foro si digo que la superficie forestal en España ha aumentado de manera considerable en las últimas décadas, como muestra esta animación. Vemos que grandes zonas de lo que se viene a llamar hoy en día la España vaciada han pasado de colores verdes claros, que son estructuras de monte abierto, bueno, en bosque, digamos, ralo, a bosques mucho más densos. Y aquí, evidentemente, hay un papel importante de las extensivas campañas de repoblación que se hicieron desde los años 40, incluso antes. Vemos, no sé si se ve muy bien, el pino carrasco es este color así como rosa, que evidentemente está en la zona del este y sudeste. No es la especie que más se ha utilizado, pero bueno, no es descartable, y hay zonas de España donde buena parte de las masas de carrasco que tenemos hoy en día provienen de repoblación. Según las fuentes que consultemos, entre 3 y 5 millones de hectáreas se han repoblado durante el siglo XX, lo cual bueno, nos da una idea de la importancia. Pero evidentemente no es el único factor. También hemos tenido procesos muy importantes de éxodo rural, de abandono de tierras, configurando esta España vaciada que he comentado anteriormente, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo de Campitarra, en Barcelona, donde se ve pues, la típica masía, incluso con un campanario instituido de una iglesia, que se ha abandonado y donde el bosque pues, ha ocupado y llega hasta el mismo borde de las casas. Esto hace que muchos paisajes que históricamente tenían este aspecto, con mosaicos de cultivos, bosques pues, claros, con poca densidad, intercalados, como digo, con zonas de cultivos, pues 50, 60 años después tienen este aspecto. En algunos casos sigue habiendo cultivos, pero vemos que la superficie de bosques es muy superior. Tenemos bosques, además, más densos, se puede observar la diferencia. Allá donde ya había bosque, ahora es mucho más denso y, como digo, configura pues, superficies mucho más continuas. No en vano, de hecho, si nos atenemos a los indicadores, faltaría actualizar el FN4 con las últimas parcelas, las últimas provincias, pero si nos atenemos a los indicadores, la superficie forestal prácticamente se ha doblado y las existencias casi se han multiplicado por 3 desde que se empezó a recoger los datos. Si hiciéramos un zoom, podríamos encontrar bosques un poco de este tipo. Esto no es un pino carrasco, pero podría servirnos como ejemplo. Son nuevos bosques o bosques que proceden o de repoblación o de colonización de zonas agrícolas y que tienen una serie de características un poco definitorias y diferenciadas respecto a otros bosques. En general son bosques jóvenes, como digo, tienen 50, 60 años, que para un bosque ya sabemos que es relativamente joven, y normalmente densos y con bastante poca diversidad estructural. Tienden a ser, sobre todo las repoblaciones, tienden a ser muy homogéneas estructuralmente. Además, en la mayoría de los casos, sobre todo en las repoblaciones, pero no únicamente, tenemos pocas especies dominantes. En las repoblaciones, la mayoría de las veces, solo una, pero incluso los bosques que se han generado de manera por colonización espontánea, muchas veces hay una especie pionera, en muchos casos un pino, y en no pocos casos el pino carrasco, que es la dominante. Y además, como comentaba antes, esto ha generado paisajes con bastante superficie continua de bosque.
Todo esto, estas tres características, lo que hacen es añadir estrés a un estrés que ya el propio cambio climático está fomentando en los bosques. Si cogemos el diagrama de Vilá Cabrera y colaboradores, vemos que un bosque como el que estás, los iconos de abajo, que podría ser diverso, ya está sufriendo un estrés climático, pues estos bosques, como digo, homogéneos, con poca densidad, con poca diversidad, lo que tenemos es que tienen o sufren en mayor medida el estrés del clima. Y entonces la diferencia entre el estrés provocado en un tipo de bosque y en otro podría ser lo que podemos atribuir a estas características. Con todo este marco conceptual, pensamos que urge diversificar muchos de estos bosques. ¿Por qué? Pues porque hay abundancia de evidencias en la literatura de que mayor diversidad de especies y de estructuras supone una especie de seguro frente a lo que venga. Tenemos bastante incertidumbre de lo que nos puede deparar el futuro, pero si tenemos más especies, si tenemos más estructuras, si tenemos mayor diversidad, a priori estaremos mejor preparados. Y es lo que intenta representar esta figura. En el diagrama de la derecha tenemos dos especies. Si nos imaginamos que hay un evento que perjudica a la especie C y la hace desaparecer, un decaimiento, una plaga, cualquier evento, nos quedaríamos solo con la especie B. En cambio, en el diagrama de la izquierda, si tenemos A, B, C, D y E y la especie C se ve modificada o se ve perjudicada, aún tendríamos 4 especies, con lo cual tendríamos pues, mayor aporte de servicios y mayor capacidad de respuesta. ¿Vale? Y es en este contexto que en el marco del proyecto Adaptalepo hemos establecido pues, una red también de 12 rodales demostrativos que en total hacen casi 60 hectáreas y que son, yo siempre he dicho que esta acción es un poco el cajón desastre del proyecto porque tenemos acciones como es de diversidad, pues tenemos acciones muy diversas. No todo lo que hemos hecho es igual. Y hay rodales en los que se ha optado más por por intentar fomentar esa diversidad más florística, más de especies, a través de clases selectivas, que ahora explicaré. Y hay otros en los que se ha optado más por mantener estructuras o fomentar estructuras irregulares en bosques de carrasco, como sería el caso de Villanueva de Huerva, que también comentaré más en detalle, y otros en los que nos hemos centrado tenemos estos bosques homogéneos con una cierta edad, bastante homogéneos estructuralmente, vamos a intentar regenerarlos de la mejor manera posible y testar diferentes métodos de regeneración para ver cuál funciona mejor. ¿Vale? El primer tipo de objetivo serían esta diversificación florística o de composición, en el que lo que hemos hecho ha sido aplicar claras selectivas o mixtas. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que tenemos aquí, imaginemos que son pinos carrascos, que un poco abetosos, pero pinos carrascos, y en el sotobosque tenemos otras especies. Y queremos favorecer estas especies, queremos promover que se incorporen al piso dominante. ¿Qué hacemos? Pues una clase selectiva en la que básicamente le eliminamos a esa, es una silvicultura bastante a la carta, en el que a ese frondosa, a esa encina, a ese enebro, a esa especie que sea, le liberamos a aquellos que compiten con ella. De esa manera, hacemos una apertura controlada del dosel y le eliminamos los competidores directos. ¿Qué pasa? Que en muchos casos, por desgracia, no teníamos suficientes de estas especies acompañantes y entonces el peso de la clara era muy, muy bajo. En estos casos lo acompañábamos con una clara baja en el resto del rodal. Y con esto lo que esperábamos encontrar, pues, que hay una estimulación del crecimiento, ¿no? Y una mejora de la vitalidad, no solo de la especie acompañante o de la frondosa, sino también de los propios pinos, que se verán favorecidos. Y además también se espera que haya un mayor desarrollo de entrada de nuevas especies al sotobosque. ¿Vale? Este es un ejemplo del rodal de Campons. Las dos fotos no son exactamente del mismo sitio, pero podéis haceros una idea. Este sería el aspecto del rodal antes de tratarlo. Veis aquí una encina pues que está en un pinar, que le llega luz, pero no demasiada. Y esto es justo después del tratamiento. Es un tratamiento fuerte, pero es justo después. Un tiempo después se ha cerrado bastantes copas y la encina, pues, evidentemente, recibe más luz. A cada una de estas parcelas le hemos hecho un monitoreo, hemos evaluado diversos aspectos y os presento algunos de los resultados que tenemos. A nivel, por ejemplo, de disponibilidad de luz, tenemos, esto es para el rodal de Campons a la izquierda y el de Villanueva de Meià a la derecha, y lo que tenemos es, hemos hecho diversas fotos hemisféricas en distintos sitios del rodal y hemos evaluado la cantidad de luz que llega al suelo. Y vemos que en todos los casos, lógicamente, en el tratamiento
hay mayor disponibilidad de luz que en la zona tratada. Hasta aquí nada nuevo porque, bueno, al hacer una corta evidentemente llega más luz. Pero en muchos casos lo que hemos comprobado también se puede ver que la barra es más larga, es decir, que estamos creando una mayor heterogeneidad de ambientes lumínicos. Hay sitios donde llega mucha luz, pero también hay sitios donde no llega tanta luz. Y esto, a priori, puede ser bueno para esa diversificación de especies. En cuanto a diversidad de especies del sotobosque, aquí, claro, nos pasa una cosa, que es que el impacto del tratamiento es fuerte al principio, y estos proyectos, pues claro, nos permiten monitorizar durante 2 o 3 años, pero habría que evaluarlo a medio plazo o a largo plazo. ¿Por qué? Porque, veis, en la medida pre, que es la barra verde, son 3 rodales diferentes, la azul es inmediatamente después de la actuación y la amarilla es al final, que es hace unos meses, hace poco. En todos los casos, el tratamiento ha provocado una disminución de la riqueza de especies. ¿Por qué? Pues porque cortamos, caen los árboles, pasa la maquinaria, se arrastra. Evidentemente, esto puede provocar un perjuicio a corto plazo. La buena noticia es que en 2 de los 3 rodales sí que hemos visto que ya se empieza a producir una recuperación. En el otro estamos convencidos de que se va a producir, pero quizá nos falta más tiempo de monitoreo. ¿De acuerdo? Y en cuanto a diversidad, porque esto es simplemente el número de especies, en cuanto a diversidad, sí que vemos que las reducciones no son tan importantes, la figura de abajo, y en algunos casos, como el rodal de Jérica, incluso la diversidad de especies ya es superior a la que había antes del tratamiento. Otro aspecto que hemos valorado es, se ha comentado antes, ¿no? Esta diversidad como garantía o como seguro frente a perturbaciones. Y aquí hemos aplicado un índice que desarrollamos hace unos años, que se llama índice de persistencia, que básicamente lo que tiene en cuenta es, vale, tenemos diferentes especies, pero cómo de capaces son estas especies de responder a perturbaciones. Entonces, lo que evaluamos es cada especie que hay presente, qué rasgos de respuesta tiene. Pues, por ejemplo, frente a incendios, si es capaz de rebrotar, si tiene pillan serótinas, o frente a la sequía, densidad de la madera, o si tiene raíces profundas para hacerla resistente al viento, etcétera, etcétera. Con todo esto se calcula un índice que cuanto mayor es, más persistente o más capaz de responder es el ecosistema. Y aquí sí que hemos visto, esto es el cambio entre el principio y el final del monitoreo en el control y en las parcelas tratadas, y sí que hemos visto que, claro, en arbolado, en el control, no hay cambios, porque son básicamente los mismos árboles que había al principio, pero en las parcelas tratadas sí que se produce un incremento de este índice de persistencia bastante significativo, sobre todo, por ejemplo, en el viento, fundamentalmente en este rodal, porque las encinas que estaban presentes ahora tienen más preponderancia, y como son especies bien adaptadas porque tienen raíces más profundas, pues esto hace que el índice de valores más altos. Y en general sí que vemos que la subida en cuanto a la persistencia es considerable tanto a nivel de arbolado como a nivel de sotobosque. También las especies que hay, aunque hayamos perdido alguna especie, las especies que nos quedan a día de hoy presentan rasgos que los hacen estar preparados para responder a las perturbaciones. Y vemos además que se da en todas las perturbaciones, ¿eh? No sé si lo llegáis a ver, pues tenemos incendios, sequía y viento. Otro tipo de actuaciones que se han hecho, un segundo tipo de actuaciones, son entresacas regularizadas, que es en rodales que ya tenían una cierta tendencia a la irregularización, que es una cosa, o al menos para mí en su momento, bastante nueva en Pino Carrasco. Hemos querido mantener esta irregularidad, incluso fomentarla, a la vez que intentábamos favorecer que pudieran entrar otras especies al bosque, al cortejo. Esto es un rodal que está en Villanueva de Huerva, en Zaragoza, y que, bueno, no lo he comentado antes, también quiero agradecer de manera expresa la colaboración de las administraciones, tanto Diputación de Barcelona, en Barcelona, como aquí, por ejemplo, la Diputación de Aragón. Y es un rodal en el que lo que se ha hecho ha sido, pues, reducir, este es el aspecto que tiene ahora, reducir densidades, pero intentando mantener o fomentar esta irregularidad. De manera que hemos reducido un 25% de la densidad, pero veis que en área basimétrica es mucho menos, es tan solo un 10%. ¿Por qué? Porque partíamos de esta estructura, que ya tiene una cierta tendencia a la irregularidad, si bien es verdad que le faltan quizás las clases más pequeñas, y lo que hemos hecho con el tratamiento es pasar a esta nueva estructura, donde veis que las clases diamétricas más pequeñas, que eran las más bajas, se han reducido, las más grandes no se han reducido tanto,
aunque es verdad que habría que… no ha habido tanta incorporación como pensábamos de las clases bajas, de clases de diamétricas 5, una vez más seguramente porque necesitamos más tiempo para que los árboles crezcan y se incorporen. Esto, evidentemente, es una entresaca, es decir, hay que volver de manera recurrente al bosque e ir ajustando según la curva teórica que se haya decidido. Además, en este rodal sí que hemos visto que el estrato arbustivo se mantiene bastante estable en desarrollo, en altura y en cobertura, y hemos visto un aumento en la diversidad de especies herbáceas. Hay especies que antes del tratamiento no estaban y que después sí que las hemos detectado. Y el tercer tipo de tratamiento que podríamos agrupar, que hemos hecho en esta acción, son tratamientos de regeneración, buscando, como decía, pues aumentar esta heterogeneidad estructural, no tanto a nivel local, sino más a nivel de rodal, de monte o de paisaje. ¿De acuerdo? Aquí hemos hecho 3 tipos de actuaciones: aclareo sucesivo uniforme, aclareo sucesivo por fajas y por bosquetes, que os enseñaré después. Estos son 2 fotos bastante recientes del rodal de Ariza, donde podéis ver el aspecto que tiene el rodal de aclareo sucesivo uniforme, creo que son 2 años después del tratamiento, si no me equivoco. Y el de fajas, donde en el de fajas incluso se puede ver la regeneración que hay en la parte, digamos, izquierda de la faja. Aquí nos hemos centrado más, evidentemente, en evaluar cómo estas actuaciones están afectando a la regeneración. Y en el caso de los bosquetes tenemos 2 tipos de bosquetes. O sea, la idea es la misma, abrir bosquetes, pero en algunos casos se buscaba fomentar la regeneración adelantada. En lugares donde ya se había creado de manera natural una cierta heterogeneidad a través de la instalación de regenerado, se ha favorecido abriendo bosquetes alrededor de ese regenerado. En este caso han sido bosquetes relativamente grandes, de unos 25 metros de radio, que se han hecho sobre todo en la zona de Murcia, y donde también se han dejado entre 5 y 7 árboles madre por bosquete para fomentar la aportación de semilla. Y en otros casos no se buscaba tanto la regeneración, aunque también, sino fomentar estas especies acompañantes, como he dicho en el primer caso, pero abriendo, si antes quitábamos los competidores directos, ahora abríamos mucho más alrededor. Ahora abríamos bosquetes de hasta 15 metros de radio, donde se dejaba algunos árboles de reserva pues, para asegurar la regeneración si era viable y para evitar una puesta en luz muy exagerada. Aquí os presento resultados, por ejemplo, de un rodal de Daroca. Tenemos a la izquierda el aclareo sucesivo uniforme, en el medio por fajas y a la derecha por bosquetes. Y claro, esto se ha evaluado a través de transectos, es decir, a veces la parcela nos caía en el límite entre la faja y no faja. Por eso hemos diferenciado 3 niveles de cobertura: zona abierta, zona bajo cubierta y zona intermedia. Y en general se ve que el aclareo sucesivo uniforme está funcionando bastante bien, si bien es cierto que este se realizó antes, es decir, este tiene ya casi 8 años, entonces ha tenido más tiempo para que se vaya instalando. Pero las fajas, que son más recientes, también vemos que funcionan bastante bien. Las zonas, sobre todo, claras, que sería la parte media de la faja, allí se está regenerando bastante bien, con bastante regeneración de la verde, que es la pequeñita, la de menos de 30 centímetros, es decir, regeneración reciente, no es adelantada. En cambio, los bosquetes tampoco podemos decir que funcionen mal, porque el número de plantas por hectárea no es bajo, pero están funcionando peor que las fajas. Y en el caso en el rodal de Ariza, que es de actuación más reciente, que es de hace un par de años, aquí, por ejemplo, vemos que pasa un poco al revés, es decir, el uniforme no está funcionando del todo bien, solo en las zonas donde hay, por lo que sea, de manera natural, claros más o zonas más abiertas, encontramos regeneración suficiente. Y en las fajas nos pasa una cosa curiosa que tenemos que acabar de interpretar, y creemos que es por el tema de orientación, insolación, etcétera, que tenemos más regeneración en la zona intermedia, en la zona de ecotono entre faja y zona no tratada, que en la propia faja, en el centro de la faja. Y en el caso de los bosquetes, pues también podríamos decir que están funcionando bastante bien. En definitiva, intentando extraer algunas conclusiones generales de unas acciones que, como veis, son muy diversas y muy variadas. La primera es el llamamiento a que evidentemente necesitamos resultados a medio plazo. Estos proyectos nos dan la oportunidad de establecer dispositivos experimentales, pero es muy importante ahora que encontremos maneras de esto seguirlo a medio plazo, porque muchas veces los efectos de las actuaciones, claro, no son inmediatos. A corto plazo hemos visto, que tampoco nos ha sorprendido, pero hemos constatado que los tratamientos a veces homogeneizan, lo cual me lleva de vuelta al punto 1, necesitamos evaluar a más medio plazo. Aunque sí que es verdad que la nota positiva es que en varios de los rodales ya empezamos a ver cómo se revierte esta homogeneización de lo que es la corta, los trabajos.
Las condiciones en los ambientes a nivel lumínico, a nivel de temperatura, que no he presentado los resultados, etcétera, sí que estamos fomentando a través de las actuaciones una heterogeneidad de condiciones ambientales que han de propiciar que se establezcan plantas de temperamentos diversos. Y a nivel de regeneración, una constante entre los dos rodales, aunque falta todavía analizar algunos datos, es que las fajas parece que funcionan bien tanto en Ariza como en Daroca, con lo cual, bueno, lo dejo aquí como un elemento de reflexión quizá para el debate posterior. Y nada, pues muchas gracias por la atención. No sé si al final me he comido las 2 sesiones y luego en el turno de preguntas estaré encantado de